Bien, continuamos conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, que tiene, como hemos estado observando, pues varias cosas que contarnos. A ver, Patricia y Armando. Bueno, estábamos entrando justamente al tema de los aeropuertos, ministro. Explíquenos un poco, claro. Raúl ya había planteado el problema de, bueno, qué pasa en Cusco con el aeropuerto de Chinchero, que es un proyecto larguísimamente esperado. ¿Volvamos más o mejor? Y mejor. Más y mejor. Y también Pisco, que es una alternativa para Lima. Claro que sí. A ver, les comento. Pisco, en principio, estamos hablando de una inversión de 55 millones de dólares. Hoy día ya está avanzada al 30%. ¿Qué se está haciendo? Construir un nuevo terminal de pasajeros que va a tener alrededor de 30.000 metros cuadrados y se está rehabilitando las pistas de aterrizaje para que Pisco finalmente sea un efectivo aeropuerto alterno al Jorge Chávez. Es increíble que en pleno siglo XXI el Lima no hubiera tenido un aeropuerto alterno en Pisco como se necesita. Acuérdense que el año pasado... Ahora, para que sea plenamente alterno se necesita que la carretera también esté... Ese es otro tema que también lo vamos a comentar, porque en Pisco estamos haciendo intervenciones bien interesantes. No solamente es el aeropuerto, ¿no?, sino también el puerto de Pisco, que se concesiona en marzo del próximo año, y por lo tanto, imprescindible que adelantemos la inversión de la autopista, que según la concesión está prevista recién para el 2022. Pero la demanda ya sobrepasó lo proyectado y por lo tanto esa autopista tiene que adelantarse. Ya estamos con las negociaciones bien avanzadas con el concesionario y confiamos que el próximo año se inicia la construcción y el primer tramo de esa autopista de Chincha hasta Pisco por lo menos se pueda culminar en esta gestión y de esa manera Pisco se va a ver beneficiado con una infraestructura que va a generar muchísimas oportunidades. Pero continuemos con los aeropuertos y cerramos con Chinchero. En Cusco tenemos el Velasco Astete, que ya está llegando a su límite de capacidad instalada. Necesitamos un nuevo aeropuerto, anhelado, como se ha mencionado durante décadas por los cusqueños. Se va a hacer realidad en febrero del próximo año, que se adjudica la concesión, aproximadamente 500 millones de dólares de inversión para un aeropuerto que soporte 5 millones de pasajeros al año, ¿no? El gobierno regional del Cusco ya adquirió los terrenos, justamente aprendiendo de las experiencias pasadas. Ese fue un prerequisito para luego recién concesionar la concesión, ¿no? Y esto ya se hizo. Tienen que cumplir con liberar de algunas interferencias, algunas cargas que tienen los terrenos para dárnoslos al MTC y a continuación adjudicar la concesión. Esto debe ocurrir en febrero del próximo año y empezará a construirse el aeropuerto de Chinchero, ¿no? Esto es en el tema aeroportuario. Permítanme comentarles también qué se está haciendo con puertos, ¿no?, que es otra parte importante. En puertos nosotros encontramos concesiones ya adjudicadas en años anteriores y hemos priorizado el ver que se cumplan los compromisos de inversión asumidos por los concesionarios. De hecho, en estos 2 años y medio son 250 millones de dólares que se han invertido en los puertos de Paita, en el muelle norte del Callao y en el terminal de minerales del Callao, que dicho sea de paso se culmina en unas semanas para que en enero ya entre en operaciones. Pero no solamente eso, también logramos negociar y gestionar vía una adenda la ampliación del área acuática para el puerto de Matarani, de manera que se construya un nuevo terminal de minerales, que podría ser incluso más grande que el que va a entrar en operación en el Callao el próximo mes. Y esto es bien importante porque además de ser una inversión autosostenible, aproximadamente 200 millones de dólares, va a permitir ser la boca de salida para la exportación minera del sur del país, que se está incrementando producto de las ampliaciones y nuevos proyectos mineros en esta zona de Perú, ¿no? Ministro, y ya que usted ha mencionado carreteras, por ejemplo, y hablando de velocidades, carreteras, la gente va a decir, bueno, vamos un poco no en 3G, iremos en 2G de repente. A ver. ¿Qué hacer para hacerlo más rápido, no? Porque claro, lo de la Panamericana, la autopista al sur, no sé cuándo llegará a Ica, de pronto. Y la otra es la carretera central. Parece camino al cielo, ¿no? Sí, y la carretera central. A ver. La U se ha demorado creo que un poco más de 7 horas, algo que antes se hacía pues en 6. Así es. Ya está rebasada totalmente. Les comento. Ahí el reto es enorme. Les recuerdo algo que hemos comentado en más de una oportunidad. Hace 2 años y medio cuando empezamos, encontramos que solo el 53% de la red vial nacional estaba pavimentada. De la red vial nacional,
Ni siquiera hablo de las carreteras vecinales y regionales, sino de las nacionales, que son las más importantes, y solo la mitad estaban pavimentadas. Nuestro objetivo del 2016 es que el 85% estén pavimentadas. Hoy día, a mitad de gestión, con satisfacción les puedo decir que ya estamos en 62% de la red vial asfaltada. Son 3.077 kilómetros los que hemos asfaltado, donde hemos cambiado el estándar. ¿Eso qué significa? Que antes no estaban pavimentadas y ahora sí. En esta cifra no están los kilómetros rehabilitados, donde ya había pavimento y lo hemos arreglado. Eso es una suma aparte. Estos 3.077 kilómetros son carreteras que no tenían ningún tipo de pavimento y ahora sí lo tienen, y que nos permiten subir de 53 a 62% de la red vial pavimentada. Y nos confirma que la meta va a cumplirse hacia fines de la gestión. Y para dimensionar el reto, amigos, esto significa que nosotros vamos a tener que pavimentar 2,5 veces más que lo que se hizo en el quinquenio anterior. Y yo les puedo afirmar que la meta va a ser cumplida porque los logros que estamos generando a esta mitad de camino así lo evidencian. Por ejemplo, la carretera central, ¿cómo hacemos para que...? Vamos a ver, dentro de esta red vial nacional está la carretera central. Fundamental descongestionarla. Para eso tenemos varios proyectos viales, pero les comento 2 que ya están en ejecución, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con Huaura, Sayán, Ollón, Ambo, que es una paralela prácticamente que permite ingresar a Lima en lugar de usar la carretera central y que va a descongestionar absorbiendo alrededor del 15% del flujo vehicular de la carretera central. Otro, Lima-Canta-Unish, que ya está en ejecución, que va a absorber entre 25 y 30% del flujo vehicular de la carretera central. En ambos 2 proyectos viales importantísimos. Esos proyectos han ido lentos, en verdad. En el pasado. Durante buen tiempo por Así las poblaciones. Pero apenas empezamos, fue una de nuestras prioridades, y les digo, hoy día ya ha habido tramos que hemos inaugurado y los otros están en plena ejecución, y en ambos casos, en los 2 corredores viales que acabo de mencionar, se culminan cuando esta gestión todavía está en curso, entre fines del 2015 y comienzos del 2016. Pero no solamente se trata de la carretera central, no nos olvidemos que tenemos una zona en la sierra importantísima que también debe ser conectada. Uno de nuestros proyectos principales es la carretera longitudinal de la sierra, casi 3.500 kilómetros. Una parte estaban pavimentados, pero en muy mal estado, y otra parte sin ningún tipo de pavimento. Nuestro objetivo, que en el 2016 el 100% esté pavimentado. Hoy día ya está pavimentado al 75%. En esta gestión hemos pavimentado 604 kilómetros de la longitudinal de la sierra. Y es más, les comento que en unas horas voy a estar presente en la adjudicación de la concesión del tramo 2 de la carretera longitudinal, que queda en el norte, hacia Cajamarca. Es una inversión bien importante porque no solamente contempla un tramo de la longitudinal de la sierra, sino carreteras transversales que conectan a la longitudinal con la costa, ¿no? Una concesión por 25 años que hoy día se adjudica, ¿no? Una inversión, como les digo, bien importante, y que nos está haciendo avanzar en el logro de este objetivo para nosotros, como es asfaltar el 100% de la longitudinal. O sea, ¿no? ¿Cuánto es lo que se ha realizado? Sobre todo ubicación geográfica, ¿cuánto es lo que se está avanzando? En la longitudinal de la sierra tenemos 5 tramos en total. Ya. De los 5 tramos, 3 se van a ejecutar a través de concesión. El tramo 2 que hoy día se concesiona es uno de ellos. Los otros 2 tramos se concesionan el próximo año, pero tienen que ver básicamente con mantenimiento de lo que ya está pavimentado. A diferencia del tramo que hoy día se está concesionando, que además de mantener, también pavimenta trechos que no tienen ningún tipo de asfalto. Hay otros 2 tramos que se están haciendo vía obra pública, que ya están en ejecución. Por ejemplo, en el sur, el que está uniendo Ayacucho con Abancay. Hemos estado en más de una oportunidad con el presidente inaugurando varios subtramos, están en plena ejecución. De manera que en el 2016 el 100% de esta longitudinal esté pavimentada. Imagínense desde Vado Grande, en la frontera con el Ecuador, hasta Desaguadero, en la frontera con Bolivia. 3.500 kilómetros pavimentados, con el impacto, con el efecto multiplicador positivo que eso significa para la sierra. 2 preguntas. ¿Qué participación de presupuesto local hay en estas ampliaciones? 1. Y 2,
a veces da un poco nervios cuando se alimentan mucho expectativas, no de construcción, porque si ya está en construcción se va a realizar, sino de inicio de la obra, del tiempo que va en que va a tomar. Y le cuento porque recuerdo lo visto en Camaná, con el presidente, que el presidente ahí mientras hacía su discurso prometió terminar la obra un año antes y volteó que usted estaba parado y le dijo, ministro, un año antes la podemos tener, ¿no? Y usted puso una cara de susto que yo dije, vamos, con cuidado, porque no es tan sencillo, me imagino. Y ya prometer y acabar en la fecha concreta ya es bastante difícil, ¿no? Bueno, el presidente nos presiona muchísimo, o sea, él tiene un sentido de urgencia para lograr que se avance rápido, ¿no? Y esa presión creo que es buena, pero efectivamente hay que asumirla con responsabilidad. Y a veces hay que presionar también al contratista para que haga las cosas más rápido, pero con la calidad que se espera. De hecho, en el caso de esta carretera que es desde el desvío Aquilque en Camaná hasta Matarani, que es una carretera nueva que completa la costanera que une desde Camaná hasta Tacna prácticamente, haciendo una alternativa a la Panamericana actual. Es una carretera preciosa, ya está avanzando y se va a culminar dentro de los 500 días que tiene previsto el contratista, ¿no? Pero efectivamente, trabajar bajo presión es bueno, pero hay que asumir los plazos con responsabilidad y eso hacemos. No solamente es bueno salir en la foto colocando la primera piedra, sino crear la expectativa real y cumplirla, luego yendo a inaugurar la obra. Y eso es lo que estamos haciendo. Veamos ahora el caso de Lima. ¿Cuánto tiempo se ha demorado usted en llegar a la radio? Digamos, el transporte en Lima. El transporte en Lima, Dios mío, que cada día es más infernal y ahí viene a cuento también la coordinación con las municipalidades, qué parte le corresponde al Estado, qué a Lima Metropolitana, cómo se dividen y complementan las funciones. De acuerdo. En Lima tenemos las carreteras metropolitanas, las vías metropolitanas que son responsabilidad de la municipalidad, ¿no? Aquellas que son vías nacionales porque conectan dos regiones, Lima y Callao en este caso, o porque unen infraestructura de tipo nacional como puede ser el aeropuerto o el puerto, o sistemas de transporte eléctrico como es el metro, esas le corresponden al gobierno central. Por eso es que nosotros asumimos el reto y ponemos como otro de nuestros objetivos estratégicos consolidar la red del metro de Lima. No una línea, sino la red, que nosotros la empezamos concebida con 5 líneas, hemos incorporado recientemente una 6ª línea, luego de actualizar los estudios de demanda, y lo que hemos hecho es priorizar que se culmine la línea 1, ¿no? Ya estaba el primer tramo en operación de Vía El Salvador a Grau, pero faltaba construir de Grau a San Juan del Lurigancho. Se empezó en esta gestión a construir, se acabará en abril del próximo año, 5 meses antes de lo previsto. Un ejemplo de la presión espectacular y donde el contratista ha respondido anticipándose a la obligación contractual. En abril se termina la construcción y hacia junio aproximadamente empieza la operación comercial. Esto permite que los pobladores puedan transportarse desde San Juan del Lurigancho hasta Grau y de Grau hasta Villa El Salvador en 50 minutos en lugar de 2 horas y media. Todo ese tiempo que se ahorran se traduce en que puedan trabajar más, ser más productivos o compartir más con la familia y tener calidad de vida, fundamental. Eso es algo que parece, digamos, increíble, ¿no es cierto? Y que no se queda ahí, Raúl. Permíteme decirte que queremos hacer mucho más, ¿no? Porque tenemos ese sentido de urgencia al que me refería antes y esto se debió hacer hace 20 años y ahora no puede esperar. La línea 2 del Metro de Lima, que a diferencia de la línea 1 que acabo de mencionar, esta línea 2 va a ser totalmente subterránea, 35 kilómetros que unen Lima de este a oeste, desde Ate hasta el Callao, con un ramal hacia el aeropuerto Jorge Chávez. El proceso de concesión ya está finalizando, en febrero adjudicamos la concesión y en el segundo trimestre del próximo año empieza la construcción, de manera que por lo menos un tramo de esa línea 2 subterránea puede entrar en operación en el 2016. Ministro, pese a todo este esfuerzo, en términos generales, la brecha de infraestructura en el Perú es enorme, ya estamos al borde de los 30.000 y creciendo. Y entonces muchos se preguntarán cuándo vamos a ver, por lo menos que ya no crezca o que empecemos a disminuirla, no digo que la cerremos. Así es. ¿Cuándo podríamos ver por lo menos este cambio de tendencia?
Ya lo vamos a ver. Yo estoy seguro que en muchos sitios de nuestro país ya lo están viendo, ¿no? Y lo van a ver con más intensidad en los próximos años. Un último estudio arroja que la brecha en infraestructura es 88.000 millones de dólares al 2021. Lo encargó AFIN a las universidades CESAN y el Pacífico. Yo pienso que se han quedado cortos en la cifra, porque solamente en nuestro sector, dicho sea de paso, de estos 88.000 millones, el estudio indica que alrededor del 42% son de transportes y comunicaciones. Eso significa como 40.000 millones. Para que tengan una idea, nosotros al 2016, solamente en concesiones, vamos a adjudicar algo más de 21.000 millones de dólares. Si esa brecha de transportes y comunicaciones de 40.000 fuera tal, ya al 2016 habríamos cerrado la mitad de la brecha, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que en nuestro país, como comentábamos en el intermedio, gracias a que está creciendo, ¿no? La velocidad a la que demanda nueva infraestructura puede acabar siendo mayor que la velocidad a la que ejecutamos la construcción de nueva infraestructura. Entonces somos conscientes del reto, tenemos que ponerle velocidad y calidad a los proyectos de infraestructura, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos hablado de carreteras, hemos hablado de aeropuertos, hemos hablado de puertos, hemos hablado de telecomunicaciones, ¿no? Estamos hablando de la red del Metro de Lima. Son miles de millones de dólares que no tienen precedente y que ya se está viendo el logro porque se toca, se palpa, ya no es solamente una buena intención. Es una transformación, pues, del rostro del país en realidad. El tiempo nos gana, ministro, y no tenemos cómo habilitar una carretera más. Pero le quiero comentar algo que ha aparecido ahora en el peruano, una norma que dice que Indecopi sancionará a las empresas cuyas redes se caigan más de una hora. Es una noticia también estupenda. Fantástica. No, tenemos que sumar varios esfuerzos. No basta con la construcción de infraestructura, que se está haciendo, como lo acabo de compartir, sino además el marco normativo tiene que ir mejorándose, perfeccionándose. El rol de los reguladores también tiene que ir a la par, como está ocurriendo. Toda esta suma de esfuerzos, más los que mencioné al principio, vinculados a temas tan importantes como salud, educación, nutrición, reitero, son importantes que confluyan en un mismo objetivo, ¿no? Más oportunidades para los peruanos para consolidar este crecimiento de cara a largo plazo. En conclusión, yo les puedo decir a mitad de camino, luego de 2 años y medio de gestión, muy satisfechos con los resultados obtenidos y entusiasmados con lo que queda por hacer, porque esta segunda mitad de la gestión que empieza el próximo año va a ser muchísimo más interesante, porque vamos a empezar a cosechar mucho de lo que hemos preparado en la primera mitad. Lo que estamos generando en la primera mitad es bastante, pero lo que vamos a ver en la segunda mitad es mucho más. Muy bien. ¿Y usted se quedará para la cosecha? ¿O no va a agarrar el aluvión de yo cambio estoy a disposición del presidente. Los huecos son imprevisibles. Efectivamente, pero como siempre yo estoy a disposición del presidente y del país. Muy bien. Bueno, muy bien. Señor ministro Carlos Paredes, la verdad que hemos empezado muy bien la mañana con tantos anuncios importantes y sobre todo que van a hacer posible aliviar y mejorar la vida del ciudadano, que este es el gran tema que nos preocupa a todos los peruanos sin duda y que sufrimos esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 8:38 de la mañana, vamos a hacer una pausa.